Yo creo que hay dos procesos. Uno es la insólita legitimidad moral de la que siempre ha gozado la izquierda y que incluso alcanza el comunismo, es decir, una ideología que ha causado millones de muertos y sin embargo se ha beneficiado de esa legitimidad moral, no solo el socialismo, también el comunismo. Eso lo denunciaba Raymond Aron hace décadas. Decía, en fin, contaba lo que estaba, incluso antes de Archipiélago Gulag, lo que está pasando en la Unión Soviética, y todos sus colegas intelectuales franceses, Sartre a la cabeza, como eran de izquierdas, justificaban lo que estaba pasando en la Unión Soviética, incluso a sabiendas de lo que estaba pasando, ¿no? Porque eran de izquierdas y porque la izquierda tiene una legitimidad moral, ¿no? Y eso se arrastra hasta nuestros días. La izquierda sigue gozando de como te digo, una insólita superioridad moral que le blinda frente a la crítica y a la autocrítica, ¿no? Pero eso se esparce casi en todos los países y desde luego aquí en España lo estamos viviendo. Y otra cosa es en qué ha devenido la izquierda contemporánea, que no es solo en eso, ¿no? La palabra comunismo también se utiliza de manera, yo creo que a veces confusa, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la izquierda y notablemente a la izquierda española? Que ha abandonado el concepto de igualdad y lo ha sustituido por la identidad. Esa es la gran transformación de la izquierda y la gran traición de la izquierda a sí misma y a sus principios. Eso empezó en mayo del 68, cuando el concepto de igualdad es sustituido por otro tótem ante el cual nos tenemos que arrodillar todos los seres humanos para poder ser considerados dignos, que es las cuestiones identitarias, es decir, el sujeto revolucionario deja de ser el obrero, la clase obrera, y pasa a ser el colectivo feminista, el colectivo negro, el colectivo musulmán, el colectivo homosexual, es decir, se colectiviza la sociedad, se rompe el demos en pedacitos, ya no se busca la universalización ni la igualdad de los ciudadanos en un mundo utópico, sino se reivindican los derechos de esos colectivos. Esa es la transformación de la izquierda. ¿Qué pasa en España? Que eso se aplica sobre un territorio especialmente fértil para eso, porque tenemos nacionalismos, tenemos separatismos y tenemos tribalismos y tenemos identitarismos en distintos territorios. Y la alianza histórica que el socialismo o la izquierda hace con el nacionalismo ya a principios del siglo XX se refuerza y se fortalece con esta deriva identitaria, por tanto reaccionaria de la izquierda, lejos de sus principios ideales de igualdad, involución hacia posiciones, en fin, tribalistas y nacionalistas de los siglos XIX en alianza con los separatismos. Eso es lo que ha pasado en la izquierda española en los últimos 40 años y por eso Félix Ovejero y de verdad intelectuales de izquierdas denuncian y hablan de la deriva reaccionaria y de la involución y de la, casi ellos hablarían de la derechización, pero digamos de la involución de la izquierda hacia posiciones tribalistas y en fin, antivinculadas con la tradición republicana ilustrada de la libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Eso es la involución general. Y luego viene un nuevo fenómeno, bomba, que irrumpe ahora ya en los últimos años, que es que esos identitarismos, que en España ya estaban afincados en el tema nacionalismo y separatismo, se le añaden nuevos sujetos, es decir, el feminismo de tercera ola. Y otros, pero sobre todo el feminismo de tercera ola en España. En Estados Unidos también está el revanchismo racial, todo el mundo de Black Lives Matter, etcétera, pero aquí sobre todo es el feminismo de tercera ola, que es otro fenómeno identitario ante el cual la izquierda se arrodilla y nos obliga a los demás a arrodillarnos, también con su proyecto de división y fragmentación de la sociedad para reinar sobre los pedacitos divididos, ¿no? Y ese es el proceso, y frente a eso lo que hay que hacer es reivindicar ideas liberales, mundo liberal conservador, pero mucho más allá de eso. Son ideas ilustradas, ideas de libertad, de igualdad, incluso de fraternidad, ideas que están vinculadas a la ilustración, es decir, a lo que ha hecho posible la evolución de la sociedad y su prosperidad y su modernización en los últimos 300 años. Hay que volver a los basics, ¿no? Y España es una democracia ejemplar en muchísimos sentidos. Evidentemente no es una democracia perfecta ni es un país perfecto, ninguno lo es. Es una nación como todas con grandes claroscuros y con una historia muy difícil, una historia de guerras civiles, de pronunciamientos, de desgarros, ¿no? De dictadura, ¿no? Mucho. Y sin embargo que hizo una transición a la democracia de manera extraordinaria, ¿no? Pacífica, ¿no? Difícil porque no hay que mitificar la transición, pero pacífica, que fue capaz de reconciliar en un proyecto de vida en común un país enormemente diverso, más diverso que la mayoría. Es decir, aquí hay republicanos, hay monárquicos, hay ateos, hay creyentes, hay catalanes, hay castellanos, hay gallegos, vascos, en fin, esto es una pequeña Europa en sí misma, España, ¿no? Es un país enormemente plural. De hecho, la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos es la definición que yo hago de España. Y lo es y lo sigue siendo.
¿Y qué requiere? Requiere fortaleza, coraje, reivindicar lo que tiene esto de bueno, saber lo que tiene de malo, corregir lo que tiene que ser reformado, pero nunca de la voluntad de ruptura. Hace un momento me hablabas, ¿no?, del proyecto comunista. Y curiosamente el mundo de este Pablo Iglesias y toda esta gente ni siquiera no son, de hecho, detestaban al Partido Comunista de Carrillo de la transición, si reivindican más con Paracuello, si quieres, pero al Carrillo del PC de la transición, el que a partir de los años 50, 60 en adelante hace una evolución, esta gente no se identifica con ese Partido Comunista. Estos son el FRAP, y el FRAP es un movimiento, una organización terrorista en su día, que buscaba la ruptura y la destrucción y el descarrilamiento del proceso de reforma y de reconciliación que fue la transición. Y contra eso hay que organizarse y hay que reagruparse, contra la ruptura y contra el rencor y contra la irracionalidad. Y eso significa agrupar a todos los demócratas, toda la persona que está a favor de la reforma, de la reconciliación, de la reagrupación, de la racionalidad y trabajar conjuntamente en defensa de un sistema constitucional. Y eso, ya como casi idea final, ¿no?, son dos cosas. Por una parte, trascender la pura dinámica de partidos de ahora, es decir, esto va más allá de un solo partido, esto va a requerir conseguir a nivel político una mayoría que va más allá de los 175, es decir, por lo menos 176 escaños para conseguir una mayoría, y esto ha de hacerse ya, no de cara a 7 años, esto es urgente, tiene que hacerse ahora. Es decir, reagrupar un espacio muy, muy amplio, ¿no?, que incluye a liberales, a conservadores y a lo que yo llamo progresistas ilustrados, ¿no? Gente que no está en la deriva identitaria, sino que realmente quiere potenciar y fortalecer ese suelo transversal que fue el modelo constitucional, ¿no? Reagrupar a todo ese espacio y luego plantar cara en la batalla de las ideas, en la batalla cultural frente a quienes buscan la involución y la ruptura, ¿no? Y eso es a veces contracorriente, pero se puede hacer. Y no solamente se puede hacer, sino que está empezando a hacerse. Y eso es mi nota optimista. Hasta hace algunas semanas o meses había más motivos para ser pesimistas. A mí el pesimismo no me gusta nada, no lo soy. De hecho, me parece el pesimista, como dijo Rosa Belmonte, un maleducado en general. Y además me parece que no hay que darle nunca la razón a los profetas del fracaso español, ¿no? Pero había motivos para una cierta melancolía, ¿no?, y pensar que esto iba a ser un largo proceso de decadencia, de declinación española, uno más. Y yo creo que ahora ya empieza a haber señales luminosas, señales optimistas de movilización, de reagrupación, de coraje al servicio de las ideas y de defensa de un proyecto común.